siglos, Señor. Amén. Amén. La gloria de Dios. Amén. ¿Puede tomar su asiento? ¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos creen que todo lo que podamos hacer, en este caso, en el servicio, en el culto, todo está relacionado? No hay nada que quede al azar. Y esto es única y exclusivamente cuando estamos conectados con el Señor. Y en la vida es así. Por lo tanto, si usted algo no le pareció, no le gustó una canción, o encontró que, no sé, que no le gustó, a lo mejor no estamos conectados. Y para sentir ese hilo conductor, por lo menos yo así lo analicé en cada una de las canciones, sin ponernos de acuerdo. Ese hilo conductor se llama conexión. Si usted está conectado con Dios, se puede ver este hilo conductor. Antes de empezar, en la vida, cada uno de nosotros, todos tenemos, y los que estamos aquí, como bien lo decía Claudio al principio, somos hijos de Dios. Y nuestro motor en la vida es Dios. En la vida, nuestro motor es Dios. Amén. Ya. Amén. Por lo tanto, todo lo que hacemos, hacia dónde vamos, nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, todo está conectado con Dios. No hay algo que podamos decir, esto es secular, porque Dios está en todo. No hay algo que podamos decir, esto no tiene que ver con Dios. Para un cristiano, todo está conectado con Dios. Por lo tanto, Dios es nuestro motor diario. Y un paréntesis, y aquí quizás voy a decir una herejía, así que aquellos más doctos, tápese el oído. Pero mi motor personal, aparte de Dios, es mi esposa. Y bueno, agradezco a Dios porque ha cumplido un año más de vida y ella es mi motor diario. Así que te amo. Dicho esto, pueden destaparse los oídos los que se los taparon. Vamos a adentrarnos en la palabra del Señor. Y quiero invitarle a abrir el libro en Lucas, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Gracias, hermano, por el agua. Perdón, no. Lucas, capítulo 5, versículo 1 dice de la siguiente forma. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón,
le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Señor, gracias te doy en esta tarde. Gracias por este espacio de tiempo que nos das de poder adentrarnos en tu palabra, Señor. Yo creo firmemente, Señor, que tú tienes preparado algo especial para nuestras vidas, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos que tú nos hables, Señor. Te ruego, Señor, que podamos estar conectados, que podamos estar atentos a lo que tú quieras hablar en esta tarde. Gracias, Señor. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? La tierra en la que, para ponerlo un poco en contexto, la época en que Jesús caminó predicando el Evangelio, era una época bastante particular y bastante complicada para el pueblo de Israel. Recordemos que estaban bajo la opresión, ¿cierto?, del Imperio Romano. Por lo tanto, esto ya era complicado. Segundo, esta dominancia les hacía también, ¿cierto?, ser de alguna forma, tenían que tributar al imperio. Por lo tanto, habían personas destinadas que trabajaban en este oficio no muy bien mirado, de poder recaudar aquellos impuestos para el imperio. En este contexto estaba la tierra, donde las gentes viviendo en una opresión, y sabemos lo que conlleva esto, y lo podemos ver hoy día, ¿cierto?, en algunos países que tienen esta opresión llamada dictadura, en que un común denominador de estos países, ¿cierto?, aparte de la opresión, muchas veces desmedida, entre comillas, salvaje hacia las personas, está también el empobrecimiento de las personas. Tenemos dos entes, uno el Estado y otro las personas. Uno se enriquece día a día y el otro se empobrece día a día. No es que traiga un mensaje comunista, pero eso era lo que se vivía de alguna forma en esa época, donde el pueblo era oprimido, donde el pueblo era tributario, donde el pueblo no tenía, ¿cierto?, libertades, estaban sujetos a muchas cosas. Y es en esa época es donde el maestro empieza a llevar, ¿cierto?, esta buena nueva, esta buena noticia. Como yo siempre digo,
El evangelio es una buena noticia. Es algo que nos alegra, es algo que transmitimos con alegría, no con rabia, no con tristeza, sino que la transmitimos con alegría porque es una buena noticia. Amén. Por lo tanto, cuando tenemos una buena noticia, lo que queremos es compartirla. Parece que tiene mucho eco, ¿no? ¿Sí? Eh, Queremos compartirla con alegría. Esto es lo que hacía el maestro, llevar el evangelio a los cautivos, aquellos que estaban oprimidos, aquellos que estaban de alguna forma desencantados del sistema, desencantados de la vida, porque cuando a las personas les va mal en la vida, están desencantados del sistema eh, y también de alguna forma desencantados de la vida. Y en este contexto es que caminó el maestro y el mensaje iba justamente para aquellos que estaban siendo oprimidos, que estaban desesperanzados, que estaban, ¿cierto?, con su ánimo destruido, etcétera, etcétera. Y en este contexto nos adentramos a la historia que hoy día nos convoca. En este mes, ¿cierto? Estamos hablando de la Gran Comisión, de esa comisión que el Señor no le encomendó a unos pocos, sino que nos encomendó a cada uno de nosotros, pregonar esta buena noticia. Y este pregonar, insisto, no es para unos pocos. Cada uno de nosotros hemos sido ya llamados a ser portadores de esta buena noticia. Amén. Vivimos en una era de constantes cambios. A todo esto el mensaje, no sé, el título, Reinvéntate. Vivimos en una época donde hay muchos cambios. Y desde el área más, llamemos, terrenal, lo que es las empresas, todos aquellos que trabajan y sobre todo aquellos que llevan muchos años en una empresa, saben que eh, existen muchos cambios. Cada vez que hay un cambio de gerencia, se producen cambios. Si las ventas bajan, hay cambios. Si las ventas suben, hay cambios. Alguien dijo que lo único constante es el cambio. Por lo tanto, en la vida laboral, y hoy día que yo lo vivo también, que soy uno más de los emprendedores de este país, uno se tiene que reinventar. Y a lo mejor lo que antes se hacía, hoy día quizás lo hace, pero desde otra mirada, desde otra forma. Y hay cosas que hay que cambiar y hay que reinventarse. Reinventarse no se trata solo de aprender, dice, nuevas habilidades o de adaptarse a cambios superficiales en el entorno laboral, de lo que estoy hablando. Reinventarse es un proceso profundo que implica, 1, reexaminar quién eres como profesional. 2, identificar nuevas oportunidades. Y en muchos casos, un cambio radical en la dirección de tu carrera. Y ahora sí, nos adentramos a esta historia. La historia nos menciona que el maestro, de partida donde andaba, mucha gente le seguía. Había mucha gente que le gustaba escuchar cómo el maestro hablaba. Porque me imagino que sus palabras traían paz. Porque pensemos en la sociedad de aquel entonces y aparece este líder que influye, que a través de sus palabras trae paz, que a través de sus palabras sosiega de alguna forma esa revolución interna que llevaba a las personas.
que nos manda a amar al prójimo, etcétera, etcétera. Y el maestro dice que llega a un lugar, a la orilla, y se encuentra con un grupo de hombres. Y el principal de esta historia, Simón Pedro, con el que interactúa. Y la primera mirada que tenemos allí, llega el maestro, pide, ¿cierto?, que le pasen ahí una barca, y se sube a la barca y él continúa, ¿cierto?, predicando, enseñando, entregando el mensaje, esta buena noticia, esta buena nueva. Y estos hombres estaban haciendo una tarea particular. Y vamos a ver el número 1, que es renunciar. Ellos, dice la Biblia, que estaban lavando sus redes. ¿Y qué significaba esto? Lavar sus redes. La Biblia nos dice que ellos habían trabajado, dice, arduamente durante toda la noche. Los que le ha tocado en alguna oportunidad, o a lo mejor lo hacen habitualmente, y que trabajan durante la noche, el cansancio es distinto. Los cuerpos se cansan con mayor facilidad. Las personas no están tan, por llamarlo de alguna forma, atentas como de día. Hay algo fisiológico que se produce en los cuerpos. Por lo tanto, estos hombres estaban cansados, estaban fatigados, a lo mejor lo único que querían era terminar de lavar sus redes e irse a sus casas, a lo mejor masticando la rabia, masticando el desazón, porque cuando en la vida las cosas no nos salen como nosotros queremos, masticamos a veces la rabia, la desesperanza, y decimos lo he intentado una y otra vez, lo he hecho de esta forma y de la otra forma, y como que nada nos resulta. Hoy entendemos desde esta otra mirada, desde cristianos, que todas las cosas nos ayudan a bien. Que todas las cosas están bajo el control de Dios. Estos hombres, al lavar sus redes, estaban renunciando ya a seguir. Ellos estaban lavando sus redes, las querían guardar, y lo único que querían era irse, desaparecer de esa orilla. Ya no tenían fuerza, ya no tenían esperanza, ya no había nada que les hiciera seguir. Y se iban con la certeza de que irse sin nada, sin peces, era irse sin dinero, era irse sin sustento para sus casas, era quizás hasta ser objeto de burla, a lo mejor de otros pescadores, pero ellos lo único que querían era irse, era volver a su hogar. Y ahí aparece Cristo, ahí aparece el Maestro. Y mientras yo preparaba esto y leía y recapacitaba, tantas veces que nos hemos encontrado en esta situación, cuando las cosas no salen como a veces queremos, como, eh, como las escribimos, porque como se dice, el papel aguanta mucho, pero la práctica es otra cosa. Y a veces las cosas no salen como queremos. Pero hay uno que está atento. Y ese es el Maestro. Jesús llegó a estos hombres que iban a ser posteriormente portadores, ¿cierto?, del Evangelio, de esta buena noticia, y conocemos los ministerios de cada uno de estos hombres. Pero ¿cómo partieron? Desesperanzados, botados prácticamente, con los bolsillos vacíos, sin esperanza,
sin nada que llevar a sus hogares. Aquellos que los esperaba a lo mejor con ansias en su hogar un sustento, sabían que iban a llegar con las manos vacías. Y en esta situación se encuentra Simón y aparece el maestro y aparece entre ellos, conociendo lo que les pasaba. Y entonces, número 2, depender. Jesús le dice a Simón, boga mar adentro. Era obvio que para pescar tenía que ir mar adentro, porque en la orilla con redes y sin lugar a dudas no iban a pescar. Pero yo siempre digo esas cosas, pero sin ninguna convicción. Es cuando oramos por alguien, pero sabiendo que no va a ser sanado. O sea, cero convicción, cero fe. Y Pedro, me imagino que también estaba en su mente esta poca convicción o a lo mejor ninguna. Y dijo, bueno, está bien, lo haremos. Y a lo mejor habló con sus compañeros y les dijo, bueno, vamos, de alguna forma, nosotros ya fuimos, ya, vamos para que vea que realmente está equivocado. Me imagino que esto puede haber sido lo que ellos pensaban, porque un inexperto ante los ojos de ellos les estaba diciendo qué hacer. Número 3, reconocer. Debemos reconocer. Al ver, la Biblia dice que efectivamente ellos acceden, la historia la conocemos, ¿cierto? Llegan a un lugar, echan las redes y las redes se llenan de peces y Pedro cae de rodillas reconociendo, ¿cierto?, que era un hombre pecador porque había visto que este hombre no era un simple hombre, que este jefe que él llamaba le dice, apártate de mí, Señor. Y ya reconoce el poderío de ese que le estaba enviando a bogar mar adentro y echar las redes. Reconocer. En la vida debemos reconocer. Debemos depender de Dios absolutamente. Y al depender de Él, reconocemos quiénes somos. Cuando yo reconozco que soy falto, que Él sigue trabajando conmigo, que por más años que lleve, Él continúa trabajando con cada uno de nosotros. Y hay cosas que a veces no nos gustan de nosotros mismos y olvidamos que Dios sigue trabajando con mi hermano como sigue trabajando conmigo. Y a veces nos enojamos entre nosotros y olvidamos que Dios sigue trabajando con nosotros. No somos perfectos, porque Dios sigue trabajando con nosotros. Pedro cae de rodillas, humillado. Todo aquella peso que a lo mejor de su conocimiento, toda aquella experiencia, toda aquella sapiencia que él tenía acerca de cómo pescar, se le va al suelo. Porque un hombre que aparece le da instrucciones y sus redes revientan de peces. Jesús les dice, número 4, desde ahora serás pescador de hombres. La palabra allí griega dice capturador de vivos. Es decir, desde ahora llevarán esta nueva noticia por todo el mundo. Ellos habían sido llamados en una orilla y el maestro tomó ese pesar, esa ruina emocional que tenía
y les, a través, ¿cierto?, de este milagro, les llama a reinventarse. Reinventarse. Ellos traían ya una vida, un historial, un trabajo. El ser pescador era un estilo de vida, era lo que les daba el sustento, era lo que de alguna forma dependían de esa pesca, de ese trabajo. Y el maestro les llama a reinventarse, a cambiar lo que hasta ahí estaban haciendo. Y eso es lo que el maestro hoy día nos llama, a reinventarnos. A lo mejor piensas que hasta aquí lo has hecho maravilloso. El maestro nos dice que debemos reinventarnos, debemos mirarnos, debemos escudriñarnos. Y a lo mejor hay cosas que no estamos haciendo bien. A lo mejor estamos echando la red donde no debemos echarla, porque no estamos escuchando aquel que nos dice, echa la red ahí, échala allá, anda para allá. Hacemos las cosas como a mí me parece. Hacemos las cosas bajo a lo que yo creo, bajo lo que mi sabiduría, entre comillas, humana, me dice. No nos sometemos, sino que queremos hacer las cosas como yo quiero. Yo, un cristiano, hemos sido llamados a depender, a ser dependientes. Y cuando decimos que somos dependientes de Dios, toda nuestra vida gira en torno a Él. Todo nuestras necesidades giran en torno a Él. Dependemos de Él para hacer las cosas en la vida, para nuestras metas, para nuestros planes. No puede haber planes en nuestra vida. No puede haber un futuro en nuestra vida si en esos planes y en esos proyectos y en ese futuro no está Dios. Si Dios no está en tus planes, en tus proyectos, en tus anhelos, quiero decirte que todo lo que tú puedas proponerte o hacer es en vano. Dios tiene que estar en el centro de cada uno de tus planes. Estos hombres entendieron que lo que habían hecho hasta ese momento era algo con sus propias fuerzas, con su propia sabiduría, con su propia sapiencia, con su experiencia. Pero lo que necesitaba era que alguien tomara el control de esa barca, que alguien les dijera, vayan para allá, echen la red allá. Y el maestro llega a tomar el control, llega a remendar esas redes, llega a darles esperanza, llega a empujarlos y a demostrarle que sin la ayuda de Dios no iban a pescar. Y quiero decirte que sin la ayuda de Dios, no podemos avanzar. Si Él no está con nosotros, si Él no está en el centro de nuestras vidas, si Él no está en el centro de nuestras actividades, como decía al principio, para un cristiano no hay cosas donde decimos está esto, aquí no está Dios, esto es secular. La vida de un cristiano es un todo y donde andemos, nuestras vidas deben reflejar aquel que nos ha llamado desde la orilla, desde el pesar, desde la desesperanza. Ese hombre que rescató nuestras vidas tiene que estar en todo lo que hagamos. Número 5, seguir. Pedro y estos discípulos entendieron
que sus vidas no podían seguir de la misma forma, porque el encuentro con el Maestro, si tú has tenido un encuentro con el Maestro, tu vida nunca va a volver a ser la misma. Amén. Si tú has tenido un verdadero encuentro con el Maestro, tu vida no vuelve a ser la misma. Es tanto el impacto de Jesús en la vida del ser humano que traspasa los corazones, que Él escudriña nuestras vidas, que Él todo lo conoce. Por lo tanto, si tú has tenido este encuentro, tu vida no puede seguir siendo la misma. Estos hombres entendieron a cabalidad que sus vidas no podían seguir siendo las mismas. El Maestro les había dado un triunfo pescando. Habían llenado sus redes, pero esto no era suficiente. No era suficiente, porque en la vida podemos alcanzarlo todo económicamente, profesionalmente, familiarmente, pero esto no lo es todo, porque lo más importante es seguir a Cristo. Lo más importante es ser su discípulo. Lo más importante es que podamos ser parte de esta inmensa cadena. Y así como el Maestro los llama a ser pescadores de hombres, cada uno de nosotros hemos sido llamados a cumplir esta tarea de diferentes áreas. Para seguir a Jesús, estos hombres hicieron algo digno de imitar. Porque a veces decimos, bueno, yo voy a seguir al Señor, pero puedo ir un domingo al mes, puedo darle cierto tiempo, tengo que trabajar, obviamente, tengo que descansar, tengo que tener también tiempo para recrearme, que no es malo. Y ponemos a veces excusas tras excusas tras excusas. Pero ojo con lo que hicieron estos hombres. Dice que estos hombres tomaron la decisión de dejarlo todo. Dejarlo todo. No dice dejaron sus redes, dejaron sus barcas, que era lo que estaba ahí. Dice que lo dejaron todo por seguir a Jesús. Todo. Esto, Dios no te pide parte de tu vida. No te pide parte de tu tiempo. Él no nos pide parte. Parte. Él lo quiere todo. Todo. Si has vivido un evangelio donde le has entregado parte, quiero decirte que no es lo que Dios quiere. Él nos llamó para ser sus seguidores y dejarlo todo. Todo. Por lo tanto, estos hombres sabían que sus vidas no podían seguir siendo las mismas. Es más, sus vidas cambiaron. Fueron trastornadas por la palabra del Señor. Y me imagino que sin siquiera conversarlos entre ellos a una sola voz, le dijeron, Maestro, te queremos seguir. Y a lo mejor quedaron ahí tiradas sus redes, sus barcas, sus implementos, no lo sé. Pero la palabra dice que lo dejaron todo. ¿Cuánto has dejado por seguir a Cristo? ¿Cuánto has dejado por seguir a Cristo? ¿Sigues con tu transitando con esta vieja criatura que a veces nos hace zancadillas? ¿Qué aún atesoras en tu corazón que no te hace avanzar? ¿Qué es lo que aún te hace volver una y otra vez a esa orilla? A lavar tus redes, a llorar en la desesperanza, a llorar porque las cosas no te salen bien. ¿Qué es lo que te hace volver una y otra vez a esa orilla? A juntarte a lo mejor y vivir en esa desesperanza. ¿Qué es lo que te está atando? El Señor quiere que hoy le rindas todo a Él.
Si tú quieres seguirle, si tú quieres ser su discípulo, necesariamente tienes que dejarlo todo por seguir al maestro. No sé qué es lo que te está atando. No sé cuál es la piedra que a lo mejor no te deja avanzar. Pero estás volviendo una y otra vez a llorar en esa orilla. Una y otra vez ves que tu barca y tus redes están vacías. Y vuelves a casa desesperanzado, sin sustento y con la vida vacía. Pero el maestro quiere que lo dejes todo. El maestro quiere que lo dejemos todo por seguir a Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo? 2 personas. ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo? Eso es lo que Él quiere de nosotros. Esto no significa que mañana voy y renuncio a mi trabajo. No, eso no es. Cuando Él nos pide que lo dejemos todo, es que nuestra vida gira en torno no a nuestros pensamientos, a lo que queremos, hacia dónde quiero ir, sino que nuestra vida gira en torno a Dios. Que Él sea nuestro centro, como decía al principio, que Él sea nuestro motor, el que nos impulsa. Que ya no nos movamos por lo que yo quiero hacer, sino que estemos en tal conexión con Dios, que cuando Él nos diga, echa la red ahí, echemos la red ahí. Que estemos conectados con el Señor. Que nuestros pasos, que nuestras actitudes, que nuestra vida refleje que estamos conectados con el Señor. Él no nos ha llamado a ser sus discípulos aquí solamente. Él no nos ha llamado a ser sus discípulos en nuestras 4 paredes, sino que Él nos ha llamado a ser sus discípulos en todo lugar. Y nuestras vidas deben reflejar aquel que ha tomado el control de nuestras vidas, aquel que ha cambiado nuestro pesar, nuestra desesperanza, nuestro dolor, nuestra confusión, lo ha cambiado en alegría. Porque seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo necesidades, pero hoy vemos la vida de otra forma, porque las estamos mirando a través de aquel que nos ha rescatado, aquel que nos encontró botados en una orilla, sin esperanza y sin saber qué hacer. Ese maestro que nos llamó y tomó nuestras vidas, es por ese el que debemos vivir. ¿Estás lavando tus redes hoy? Renuncia y sigue a Jesús. En medio de la dificultad, sigue a Jesús y depende de Él. En medio de tu pecado, que Pedro reconoce a Jesús y síguele. Reinvéntate en un pescador de hombre para Jesús. Y por último, deja todo y sigue a Jesús. Deja todo y sigue a Jesús. Le invito a ponerse en pie. Sin lugar a dudas.